Y aquel lugar agreste, recóndito, singular, con costa y medianía, con la sensación de pueblo olvidado en el sur de Tenerife, fue creciendo y se convirtió con el paso de los años en lugar de capital importancia económica, turística y también lugar principal, reclamo principal de la oferta turística de nuestra tierra. Hablamos de Granadilla y hoy en A Tumba Abierta saludamos al alcalde de dicho municipio, Jaime González Ceja. Alcalde, muy buenas, bienvenido. Bueno, bien encontrado. Placer siempre estar con los amigos y si podemos hablar de Granadilla, pues encantadísimo. Muchas gracias. Podría empezar por la parte más controvertida. ¿Qué pasa con la seguridad en Granadilla? Que leo en prensa, los vecinos están afectados, que si ronda, que si la Guardia Civil se compromete, los cuerpos de seguridad del Estado a meter mano porque están, digamos, preocupados los vecinos de la comarca y especialmente los de Granadilla. ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Se ha vuelto Granadilla en un pueblo inseguro? No, en Granadilla lo contrario. En la Junta Local de Seguridad que celebramos hace pocas semanitas, bueno, los datos están por debajo en relación con épocas anteriores, con años anteriores, pero ahora bien, es decir, lo que ha preocupado y razonable que preocupe a los ciudadanos es en la zona del casco de Granadilla, para ser con más exactitud, un sitio muy tranquilo, como todas las medianías casi de Tenerife. Bueno, hay unas pandillitas, gente que luego regresa de prisión. Bueno, están por allí, son de allí, son gente conocida y de pronto, desde que esa gente anda por los alrededores, empiezan a producirse robos de pequeñas cosas o de grandes cosas, pero en todo caso estamos actuando, estamos poniendo todos los medios al servicio de los vecinos que tenemos en seguridad. Le hemos pedido a la Guardia Civil mayor implicación y al delegado del Gobierno, las fuerzas del Estado, para entre todos ver si acabamos con esto. ¿Y qué es lo que pasa al final? Pues al final un pueblo tranquilo que apenas había un robo, es decir, tener 3 robos es incremento del 100% respecto al anterior porque no había ninguno. Bueno, pues esos robos, que no han pasado de ser 4 o 5, han generado un malestar y es lógico que los ciudadanos estén preocupados, bueno, y permanentemente y de rebote, pues ha hecho que, claro, algunas organizaciones políticas que tienen poco que decir, pues también se apuntan al río revuelto y, lógicamente, no vamos a estar explicando en los periódicos ni en los medios dónde están apostados los policías, si están de paisanos, cuál es su ruta nocturna o cuál no es. Es decir, estamos tomando las medidas, pero, por lo tanto, insisto, la seguridad de la isla es buena, tienen las ratios iguales y por debajo de municipios de la zona y hay que seguir trabajando y es comprensible la preocupación y así se lo hemos manifestado a los vecinos y estamos tomando todas las medidas que podemos tomar porque al final es la justicia. Ya hemos cogido un par de veces algunos chicos que presumimos que puedan tener mucho que ver con eso. El señor juez, lógicamente, estamos en Estado de Derecho, considera que no hay indicios suficientes, o al menos no es lo importante al robo como para remitirlos a prisión y vuelven a estar en la calle. Todo ese conjunto es realmente lo que está subyacente. ¿Pero se están midiendo a una red organizada o son comportamientos delictivos individuales, esporádicos, o que no son representativos, no digamos, ejercen la condición, no pueden calificarse en organización? No pueden calificarse en organización. Se llevan una tostadora, es decir, la botella de ron o la de whisky, y se encuentran dinero también. Y bueno, son pandillitas de la zona, es decir, no exactamente organizadas, gente que está, por desgracia, fuera del sistema. Y bueno, pues esto produce esa alarma, produce esos robos. No son pandillas organizadas, es decir, agresivas, violentas, es decir, aunque ha habido algún empujón, por desgracia, pero insisto que yo creo que lo podemos controlar si entre todos, bueno, pues que produzcan efecto. Espero que sea así. Las medidas que estamos tomando nosotros, junto con la Guardia Civil, que sabe que son los que pueden actuar también en estos asuntos, y también queremos, como no, que la gente nos diga. Tengo esta duda, veo a esta gente paseando por aquí, que nos llamen, porque la policía nos adivina. Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces las denuncias son presentadas ante la Guardia Civil. Nosotros se nos manda la comunicación al día siguiente o al otro. La gente ve la policía local, que es como lo más bien cercano, pero necesitamos mejorar, ¿me entiendes?, ese tipo de coordinaciones, pero sobre todo la colaboración ciudadana. Yo creo que ahí está la gran historia. Y sobre todo perder el miedo, que es lo habitual. Sí, voy yo ahora a decir algo porque luego entonces saben que fui yo o no fui.
y consecuentemente pues luego vendrán a mi casa o me robarán a mí. Y es decir, ese miedo, es decir, si nosotros no ocupamos la calle la ocupan otros. Y en este caso, estas pandillitas, que son muy pocos, no pasan de 6 los chicos presuntamente implicados, con los que hemos tenido problemas durante muchos años, menos los tiempos que están en la cárcel. Desde que salen de la cárcel, vuelven otra vez a producirse estos hechos, pero insisto, poco significativos, poco peligrosos, pero en todo caso preocupantes, y estamos tomando las medidas, y así se lo ha explicado la concejala estos días que hemos tenido una reunión. Alcalde, no me dé capotazos que usted ha toreado en las ventas, en la maestranza, en las plazas de toros rodantes que van por los puntos neurálgicos de la España más profunda, Castilla-La Mancha, que los he visto ahí. He aprendido poco. No, por eso, no, sí he aprendido mucho. Usted me puede dar aquí. Poco. Tema controvertido. ¿Qué pasa con la causa judicial? Que tanto ha dado que hablar por su condición de imputado, porque la causa quedó cerrada, corríjame, luego se reabrió en función de un recurso presentado y bueno, prevaricación, cohecho y que mató hablando a Manolete, por decirlo metafóricamente hablando de manera coloquial. ¿Qué pesa sobre usted? ¿Por qué pesa? También sobre su segundo de a bordo, que es un hombre con peso específico en el Partido Socialista en estos momentos, un hombre fuerte en la candidatura de Patricia Hernández, que en el comité de campaña, y hablo de Nicolás Jorge. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué han hecho o qué han dejado de hacer? Bueno, yo creo que lo que hay, hombre, no quiero referirme con las palabrotas, ¿verdad?, que usaba el presidente de este país hace poco, pero hombre, aquí lo que hay es mucha pamplina. Vamos a ver, empieza una causa judicial, empieza el 2006 unas denuncias de en aquel momento portavoz, más tarde alcaldesa, Coalición Canaria, Carmen Nieves Gaspar. Bueno, presento una querella criminal por mi parte, acreditando que de lo que hablaba no era cierto con los informes jurídicos favorables del secretario. ¿De qué se le acusaba? En aquel momento de que habíamos favorecido a empresas que tenían que ver conmigo, de mi época, cuando era abogado, ya hace muchos años de esto, y que esas empresas que están en el municipio, es decir, en aquel momento pues apenas tenían inversión, luego siguieron invirtiendo. ¿Son de carácter urbanístico las denuncias? Porque le voy a pedir sí, tiene que ver, sí, una composición del lugar, porque muchos espectadores, los periodistas damos por sabido muchas cosas que a veces no sabemos y también damos por sobreentendido los que estamos hablando en los medios de comunicación, tanto los invitados como los que preguntamos, y damos por sabidas cosas que los oyentes los espectadores en este caso no conocen. Voy a intentar ser sintético. Sí. Es decir, se nos acusaba de malversación, por supuesto la prevaricación, cohecho, favorecer intereses de terceros, enriquecimiento por tratos de favor a personas, bueno, pues toda la retahíla de elementos que van unidos a la corrupción. Bueno, un juez, 4 años más tarde, sin haber aparecido, por cierto, el Ministerio Fiscal, porque quiero por lo menos matizar eso, bueno, pues archiva provisionalmente la causa, sobresee la causa, que es técnicamente lo correcto. El Ministerio Fiscal, 2 años más tarde del auto de archivo, presenta el recurso, porque considera que hay algunos elementos que no ve claro y que debe seguirse investigando. Estamos todavía en instrucción de la causa. El juez que conoció, el que vio, el que preguntó, el que nos miró, el que conoció, el que pidió, al que se le entregaron los papeles, archiva. Recurre el fiscal. Vamos a trasladarlo 8 años más tarde, casi 9 en este momento. Vuelve a conocer un señor juez que ni estuvo, ni preguntó, ni interrogó. Examina los papeles, 23 tomos, 10.000 folios. Concluye, en estas personas no se acredita enriquecimiento ni favor a terceros, por tanto, no hay corrupción. Y concluye, pero desde el punto de vista urbanístico tenemos dudas, tiene dudas el juez, frente al recurso planteado, de que los cuartos lavaderos en una determinada edificio hay informes contradictorios entre lo que dice un técnico aparejador de lo que dice el secretario y el técnico jurídico, que es el vinculante. Informe a favor del secretario interpretando que la norma a aplicar era el plan anterior, porque en esa época es cuando se pidió la licencia, y el informe del técnico que entiende que debe aplicarse la norma nueva. ¿Esos inmuebles tienen alguna relación con su propiedad? No, ninguna. Vale. O sea, una empresa, como tantas empresas, en una zona del sector del Médano. Bueno, pues esos 10 cuartos lavaderos es lo que el alcalde le ha recurrido en apelación, y estoy convencido que no va a haber absolutamente nada, porque es un tema interpretativo. El señor juez anterior, fíjese si es tan interpretativo, dijo que aunque hubiera informes contradictorios que no son deseables, lo cierto es que el procedimiento ha sido impecable en la concesión de licencia por la Junta de Gobierno.
el conjunto de, como usted sabe, que decide las licencias en el municipio. Eso es lo que tiene que acreditar este alcalde. Eso es toda la basura de 8 años que Sí, queda. Ni cohecho, o sea que cohecho, Ni es cohecho. soborno, cohecho es que te coges un sobre, te lo das En otras palabras, y te compran la voluntad con dinero. En otras palabras, hay ya 2 jueces, nada menos que 2 jueces de intrusión que hemos conocido, no, hemos conocido 3, los 2 que han resuelto, han dicho que nuestros bolsillos son transparentes y nuestras manos están limpias. Este es nuestro, casi parece una transcripción del código ético, ¿entiende?, que tiene el Partido Socialista. Esto es lo que dice. Por tanto, hay un elemento administrativo interpretable. El propio juez primero dice que de ninguna manera. Este juez dice que debe aclararse ese extremo. Ya le hemos aportado el informe favorable del secretario y la interpretación que la Secretaría de aquel momento, hace ya muchos años, hizo al respecto. Por tanto, no tengo ninguna duda de que va a ser sobreseído y archivado definitivamente, y eso es lo que queda. Y luego hay otros elementos de la Junta de Gobierno también que tienen que ver con que un edificio que tiene que tener el mismo número de garajes que tiene de apartamentos, excepto, y lo dice nuestro plan general, que no pudiere físicamente, por la composición del solar, por la estructura, ubicarse el mismo número de garajes. En ese supuesto, una vez acreditado que no pueden edificarse el número de garajes, se puede autorizar y aprobar la licencia. Eso fue lo que se hizo. Esa es la otra duda que plantea el juez. Y otra cuestión que plantea es un contrato de TDT. En aquella época que íbamos, ¿se acuerda?, a quedarnos sin señal, bueno, pues se pidieron las 3 ofertas correspondientes, se le adjudicó a la más barata, se hicieron todos los informes técnicos, pero el procedimiento de adjudicación no se concluyó. Más tarde lo corrigió la Junta del Gobierno y el propio Pleno. Y esos son los 3 asuntos. Por tanto, administrativos, nunca penales desde el punto de vista de lo que hoy se llama corrupción, sino elementos interpretativos que hemos presentado los correspondientes recursos y confiamos Cuénteme otra absolutamente cosa. en eso. Lo que pasa es que juego con la ventaja de que yo el tema no lo conozco, ¿no? ¿Por qué el ruido del barranco, que algunos meten por el barranco arriba, trae el nombre? El que lo tiene más complicado es Nicolás Jorge. No, yo no creo que el caso del compañero Nicolás sea ni mucho menos complicado. ¿Es diferente claro, el sumario? Porque lo que alega, lo que dice, señoría, a requerimiento del Ministerio Fiscal, es que no se observó el procedimiento adecuado. Y una cosa es que no haya habido ningún procedimiento y se adjudicara porque a alguien le dio la gana. Y otra cosa es que alguna de las fases del procedimiento no se hubiera hecho. Por tanto, no puede haber prevaricación desde el punto de vista urbanístico, porque la prevaricación, tienen dicho los altos tribunales, que es cuando hasta la persona más lerda y el común de los mortales entienda de la lectura de los informes o del expediente que ha tomado una decisión absolutamente loca en contra de todos los informes, y en este caso no solo no consta ningún informe desfavorable, ni ninguna advertencia de secretaría, ni siquiera del interventor, lo aprueba además el Pleno y ratifica el pago por la necesidad y la urgencia, porque si no entramos en apagón para que la gente vea en definitiva las emisoras, y eso es todo. Es decir, no creo que lo tenga más complicado. Lo que pasa es que, bueno, son elementos como está en varios asuntos al ser miembro de la Junta de Gobierno, pero este es el elemento que tiene. Por tanto, lo nuestro es un asunto interpretativo que estoy convencido que en este embate, lógicamente, nos hemos acogido al recurso. Técnicamente pasamos de estar inocentes ayer, ahora se nos abre y hemos recurrido, ya veremos si somos imputados. El juicio oral queda muy lejano, yo creo que no se va a celebrar jamás y en todo caso es tiempo por delante. Pero lo importante que quiero dejar claro es que cómo es posible que unas personas para intentar obtener un rédito político son capaces, habiéndole presentado la documentación, diciendo lo que usted está diciendo no es falso y aquí tienen los informes, hayan continuado adelante y hayan largado durante este tiempo tantas cosas. Y claro, a usted no se le escapa, señor Castañeda, que también es un veterano, que claro, ya que el río pasa por aquí, pues todo el que le pueda interesar hace interpretaciones jurídicas muy sesudas, absolutamente deslavazadas, y sobre eso se quiere dar. Queda, le insisto, discutir unos cuartos lavaderos, discutir unos garajes que no favorecen ni enriquecen, son elementos auxiliares. Y por tanto no hay incremento de edificabilidad, ni por supuesto ningún tipo de delito de cuestiones interpretativas en las que hay informes favorables jurídicos que son los vinculantes y algún informe técnico. Pero en el caso de los garajes hemos aportado
que su señoría se ve que se le pasó en la lectura del recurso, donde el técnico dice que es imposible y por tanto procede a conceder la licencia. Esto es en definitiva el resumen. Ahora lo sitúo en clave electoral, porque hay otros casos de sus compañeros suyos del Partido Socialista Obrero Español, no solamente en otros puntos de la geografía nacional, estatal, sino también en esta comunidad y en esta isla. ¿Cabe la posibilidad de que le priven de estar en la candidatura para repetir como alcalde de Granadilla por el Partido Socialista, atendiendo a este proceso pendiente? Ya lo nombraba usted, lo decía, lo de el Código Ético señala la apertura, la señalación de juicio oral como, digamos, la prueba del algodón. Pero mire, a Casimiro Curvelo en La Gomera, cuestiones distintas, le ha pasado un tsunami por encima, iba como independiente. Claro. En La Victoria está el caso de Manuel Correa, que apela también a la presunta infracción, si la hubiere, de carácter administrativo, y sin embargo por ahí, desde las propias filas del Partido Socialista, dice que le pasará la cuchilla. Sin embargo, con usted y Manuel Fumero dice, están en un 50% de posibilidades. ¿Esto qué es? ¿Qué pasa? Y en primer lugar, rehago la pregunta. ¿Está convencido que pasará la prueba del algodón, de esto del Código Ético y los nuevos tiempos con la figura de Pedro Sánchez? Seguro. Solo cabe una posibilidad, que es que yo no decía presentarme, pero ya le he manifestado a los compañeros que me quiero presentar, creo que puedo aportar todavía mucho. Granadilla está en una encrucijada muy importante en este momento y creo que irse ahora a decir no presentarme no sería justo por mi parte a un pueblo que tanto le debo, que quiero que acabe lo mejor posible y cuando yo me pueda ir o no me elijan, ¿verdad?, por lo menos dejar una herencia muy positiva. Le insisto, 2 jueces. Es decir, no hemos favorecido terceros, no nos hemos enriquecido, y esos son más pobres que lo que éramos. Casi lo dice la Guardia Civil en su informe. Es decir, bueno, pues esto es lo que queda. Por tanto, todo lo demás son pamplinas. Luego, el nivel interno. Bueno, ¿Qué pasa con el Partido Socialista que esta lucha? Bueno, no comprendo. El eje norte-sur. Yo sé que pasa eso. Bueno, los rivales políticos también pues creen que, claro, que a lo mejor si algunas personas los enlodamos un poco, quizás tengamos alguna posibilidad en pactos con no sé quiénes de presentarnos. Entonces, cada uno aprovecha estas cosas, por desgracia, para, bueno, pues sacar su rédito. Dentro del partido, hombre, es sorprendente que pudieran estar dentro del partido. Yo no tengo constancia, tengo rumores. Es decir, pero son bueno, rumores, es una canción. Claro, son rumores, es decir, paroles. Es decir, pero claro, ¿qué van a decir? Es decir, ¿quién ha ganado las elecciones? ¿Quién ha trabajado con honestidad? Lo dicen 2 jueces, insisto en eso. Han trabajado con honestidad en su vida pública, es decir, ahora que si están, va a llegar, dentro de 5 años habrá un juicio oral, no lo habrá, y entonces mejor, mire, esto no lo contempla, porque el Código Ético dice también que se estudiarán los supuestos y los casos a caso. El caso nuestro es muy sencillo, no tenemos más que mandarle el auto judicial, bolsillos de cristal y manos limpias. Y luego seguiremos hablando de lo que quieran. Pero eso de entrada, no creo que haya, me parece a mí que no estamos tan sobrados en este partido para aquellas personas que le hemos dejado el pellejo en estas ideas, que tenemos la bandera del PSOE rota, hecha jirones, pero está en la montaña todavía. Y en Granadilla, que llevamos desde el 91 siendo la mayoría absoluta y relativa, por lo tanto la fuerza mayoritaria en la composición, ese es el problema que algunas fuerzas políticas tienen, quizás. Y entonces intentan dejar caer, pero claro, con la que está cayendo en todas las casas, más vale que tengamos la villa en paz, porque si no, para no sacar aquello y tú más. Y nosotros estamos absolutamente tranquilos, nuestra conciencia tranquila, no va a haber ninguna decisión del partido en ningún otro lugar. La dirección del partido es la que es. Otra cosa que a alguien no le gusta la dirección actual del partido, pero eso serán otros foros, en otros debates, y no mezclar los churros con las merinas para obtener, digamos, algunos procesos políticos. Porque quien hiciera eso no solo es egoísta, sino está haciendo que el partido, que siempre se ha caracterizado por la unidad, la disciplina interna y las cosas en nuestra casa, bueno, pues pueda no llegar a las elecciones o llegar a los ciudadanos, que eso es lo importante, de lo que a veces nos olvidamos. Es decir, la Casa del Pueblo a lo mejor somos 300, pero es que nosotros, si no tenemos 6.500 votos en la calle, no podemos gobernar el municipio. Entonces, imagínese usted, súbalo a la isla, súbalo a tal. ¿Y dónde mantenemos el Partido Socialista? ¿Dónde está el mayor rédito de los socialistas? En general, y en proporción, obviamente, no puede ser de otra manera. En los sures, en la gente que llevamos guerreando muchos años y todavía resistimos, y la bandera un poquito rota, algún giro hemos dado,
pero todavía tenemos la misma línea de la progresía y yo sigo siendo un demócrata cualquiera. Cuénteme una cosa, aludió usted a los pactos. Ahora que Pedro Sánchez dice al PP ni agua, ¿cómo le daría un consejo? O sea, oiga, que no se puede cerrar uno en banda para negociar. Los palmeros vuelven a la familia socialista, de los expulsados, tras pactar en La Palma con el Partido Popular, pero con el compromiso de aceptar y acatar las resoluciones de la Federal después del 24 de mayo. Y no rompen el pacto. O sea, ¿no es una locura decir no pacto con esto? Bueno, o es un guión obligado, una pose por la fuerza de Podemos y lo del PP, PSOE, la misma cosa es? No, bueno, no somos la misma cosa. Y quien lo crea es que no nos conoce ni a unos ni a otros. En los pueblos, fundamentalmente, priman las personas. Porque aquí gobierna, en Granadilla, claro, gobierna el Partido Socialista con el respaldo del Partido Popular. Claro, es decir, es que no íbamos a pactar con aquellos señores que tanto basura y tanto perjudicaron al municipio en aquellos 4 años anteriores, que afortunadamente los vecinos los pusieron en su sitio 4 años más tarde. Pero la cuestión fundamental sobre lo que me dice es que, hombre, yo creo que una organización que hable de pactos en cascada, es decir, absolutamente matemáticos, es no conocer la idiosincrasia de los pueblos. Es decir, son personas quizás son teóricos de la política, pero a lo mejor no han sido concejales de su pueblo, jamás. Entonces, este tipo de cosas, es decir, yo creo que cuando hay que significar, es decir, oiga, los pactos a nivel de gobierno, los pactos a nivel, me atrevo a decir, de cabildo, quizá las grandes ciudades o alguna gran ciudad, puede ser que ahí tenga que ver mucho más porque hay mucha más heterogeneidad, es decir, que puedan llegarse a pactos concretos. Pero, hombre, de eso a decir que el último pueblo en el que viven 500 personas, es decir, tendrá que pactarse en esta línea con este, si el otro candidato resulta que se pelearon, son primos y se pelearon por la herencia del abuelo, es decir, por mucho que digan las organizaciones, no lo van a hacer, porque no nos olvidemos de una cosa, que es la gran asignatura pendiente de la política local, y yo creo que de toda la política. Es decir, ¿qué hacemos con los tránsfugas? Cuando una persona es elegida por el pueblo, ¿por qué puede ser el alcalde el que tenga 1 frente a los que tengan 10 cada uno? Es decir, este tipo de cosas es lo que yo creo que el señor Rajoy no se atrevió. Nosotros le sugerimos cómo había que hacerlo, pero es que esta es la cuestión. Es decir, porque al final no se puede imponer, porque dice el alto tribunal que una vez el acta metida en el bolsillo, pertenece al pueblo. Y entonces, pero habrá que articular algo, porque entonces ese señor puede irse mudando con su acta hacia donde quiera. Y este es el problema. El problema no es de los pactos por idea. En la isla la cosa era muy sencilla. Es decir, estábamos, Coalición Canaria, curiosamente, no estaba de acuerdo con el puerto ni la evolución del polígono. Todo lo que fuera avanzar urbanísticamente, que es un motor muy importante en este conjunto del sur para el trabajo y el empleo, parado, no a todo, el que definimos como una frase. Era lo que hacía el tripartito, no a todo. Oiga, el único que estaba más cerca de decir estas cosas hay que hacerlo era el Partido Popular. No tuve, ni me tembló la mano en cuanto para patar, porque eso es lo que interesa a mi pueblo. Y luego pertenezco a una organización. ¿Y a usted que se le tildaba en su partido y en otros ambientes progresistas de Tenerife de desarrollista con el tema del puerto de Granadilla, el impacto medioambiental? Ahí debajo, ¿qué es lo que hay para los que no conocemos la situación del mismo? ¿Debajo? Sí, me refiero, ¿qué hay? Sí. ¿Cómo está esa obra? Bueno, ¿Qué pasa? ¿Qué sí. puestos de trabajo se crearon? Porque las expectativas que se hablaban eran muy importantes. Sí. ¿De eso hay algo? Sí, pero ¿qué va a haber si es que esos mismos llevan pleiteando 15 años con esa idea? ¿Es que hemos desbloqueado en esta legislatura esa infraestructura? Porque es que los anteriores dijeron no a todo eso. Pero es que los anteriores, es decir, sí se puede. Los grupos ecologistas, a los que yo respeto, lo que no respeto es que se utilice el panel amplio verde de lo verde para dedicarse a la política y buscar un lugar al sol. Usted imagínense que a algunos partidos le quita usted el puerto de Granadilla. ¿De qué van a hablar? Porque como hablan del sexo de los ángeles, es que no saben hablar de otra cosa. Entonces, es decir, esa estrechez de miras, porque yo creo que el territorio, igual que las manos del hombre, están para ir adaptando las cosas a las generaciones y dejar algo para las generaciones venideras. Y también hay que tener en cuenta la economía y la necesidad, y hay que tener, por supuesto, evitar que se destroce. El puerto más estudiado de Europa, el más estudiado de Europa. Bueno, pues, mire, es que hace 1 año y medio acabaron los últimos recursos. ¿Cómo van a pedirnos que estén ya los 1.000, los 2.000, los 3.000 puestos de trabajo si es que lo paralizaron continuamente? El capital, el inversor, huye de las dudas
de las cosas. La economía no está jugando con ideología, quiere saber si eso va a concluir o no. Ahora va a concluir y concluirá en el 2016. Ya empieza la gente a interesarse en el ámbito del polígono, etcétera, inversiones del gas, que como usted sabe van a venir inversiones muy importantes. Sí, por cierto, que hacía usted en Europa, que lo vi ahí en Bruselas. Bueno, pues... ¿Qué hace? Otro que dio por el monumento al emigrante, ese tan chico, le dije, pero esto es del sur, que lo vi ahí. No, bueno, pues nosotros, para mí personalmente, es una satisfacción y yo creo que para todos, bueno, que Granadilla esté y sea miembro, que lo es, ¿no?, de la FECAN, de la dirección de la FECAN, en nombre del Partido Socialista, y que los compañeros, bueno, junto con el alcalde de Agaete, hayamos representado a la FECAN en el Comité de las Regiones, en las entrevistas con los parlamentarios españoles, con los portugueses, en lo que se llama la CMU, la Confederación de Municipios Ultraperiféricos, pues hemos ido a decirle a los europeos, miren ustedes, es que tener un mar por medio, tener islas por medio, tener esta distancia por medio, nos hace ser europeos de otro nivel. Y nosotros necesitamos, los municipios queremos estar también en los fondos europeos, a nivel de observadores, porque no queremos pelearnos con el Reino de España o con la República de Portugal o la República Francesa, y Holanda también, que también tiene intereses ¿verdad? Extraperiféricos. Sí, extraperiféricos. Bueno, pues lo que hemos ido es un lobby de todas esas regiones, hablar con los parlamentarios para ir abriendo huecos y un martillito, porque en este caso, egoístamente, Granadilla se la juega en Europa. Yo le leía las declaraciones ahí en el Foro Europeo, lo veía ahí empaquetado con el traje de los domingos que decía el otro, claro, ¿no? Claro, y con el traje de drill, claro. y venía usted a decir, es que Canarias es la punta de lanza del continente africano. Claro. Oye, pues está repitiendo lo mismo que repiten todos, pero que nunca es verdad, que no toma cuerpo, ¿no? No, pero no toma cuerpo porque yo creo que nuestros gobiernos de Canarias tampoco han sido muy afortunados, y al que le toque, le tocó. Es decir, porque nosotros... Eso viene de la época de Martín, que hablaba de la el carácter tricontinental de Canarias, claro, ¿no? Fíjese usted, si hubiéramos tenido el puerto, el polígono, por ejemplo, y el gas en los años 2006, que era cuando tenía que haber estado terminado todo, que no había la crisis que luego nos vino, resulta que a lo mejor nosotros fuéramos el lugar de tráfico de mercancías entre continentes. Quizás fuéramos, ¿por qué no?, el lugar de la FAO para repartir también y acabar con algo de hambre en el mundo. Es decir, si el puerto de Granadilla hubiera sido concebido como un puerto para la paz y un puerto para la comunicación humana, como hacen los catalanes que son más listos, hicieron unos puertos, ahora es una gran operación inmobiliaria, es decir, pero aquello estaba muy bien. Sin embargo, este puerto nació mal por una infografía terrorífica del señor Suárez Tenor, que parecía que el puerto iba a llegar más allá de la Montaña Roja. Es decir, entonces, este tipo de cosas. Y después vienen las cosas de casa. Somos muy localistas. Las Palmas 3, Tenerife 0. Es decir, se unen rápidamente para cuando tienen una serie de intereses comunes. Aquí somos un poquito más de gasoil. Y entonces, este tipo de cosas, que Tenerife pudiera estar hoy liderando la puerta de Europa y en la última región periférica, que lo estamos diciendo hasta los alcaldes en Europa, echamos en falta que los diputados, los senadores, el Reino de España, en definitiva, es decir, diga, bueno, pues en esos planes de la macaronesia, que somos nosotros, con África, países vecinos y cercanos, llevemos adelante las experiencias que tenemos, el gas, las energías, ahora el cable que nos une con los tres continentes. Espera, me habló de gasoil y le habló de la gasificadora, también eso lo pone, apostando por la gasificadora y se olvidan de las renovables, y el sur, el viento, este clima que podría convertir a esta zona de la isla en un anfitrión, en un punto referente capital de las eólicas, por ejemplo, de las alternativas. Sí, cómo no, pero esos son los debates que yo tengo con mi amigo Antonio de San Bartolomé, que tenemos la bronca. Él es partidario de no al gas, y yo creo que sí, no, porque hay que cumplir el protocolo de Kioto. Yo creo que mis vecinos, y los de San Miguel, también les toca un poquito, respiren aire puro. Si aplicamos gas, adiós al monóxido de carbono. Son energías limpias, el cumplimiento de un compromiso de hace más de 20 años, se llama Plan Energético de Canarias. Pero es que además... Román se opone. Es que además, eso va a hacer que el gasto corriente de las grandes empresas, no ya solo el polígono, no, vamos a pensar en los grandes complejos turísticos, vamos a pensar en los grandes centros del área capitalina. El uso del gas ahorrará un 20 o un 30% del gasto corriente. Seguimos dependiendo de energías fósiles, pero en eso Granadilla quiere ser modelo. Es que esto es nuestra historia, por eso creo que todavía hay cosas que hacer en Granadilla, porque es que nosotros somos el lugar donde más energía alternativa hay. Nos acaban de aprobar el señor Soria, si Dios no lo remedia, esperemos que sea Cuenta. pronto. Esta empresa... Claro, es que hemos 46 megavatios de energía eólica. Si eso se concediera, que Granadilla tiene el 35%, junto con el ITER y el polígono industrial de Granadilla, pues podemos conseguir que Granadilla
tenga a medio plazo unas inversiones millonarias permanentemente que garanticen lo que son las políticas sociales, ¿entiendes?, para siempre y no depender de las subvenciones de terceros. Y queremos ser el emporio. Estamos modificando incluso el plan general para que haya más energías alternativas. Ahora bien, si el Reino de España hace lo que hizo, incluso de la época que viene de Zapatero, pero luego lo agravó el Partido Popular, si le quitamos cualquier tipo de prima o cualquier incentivo a las energías renovables, yo no estoy en desacuerdo, en eso coincido con la oposición que hay. Claro que sí, las energías renovables, pero es que el gas ya no supone un ahorro en los costos que tienen que tener nuestras empresas. Por tanto, a mí me parece que todo eso es posible. Y mire, y si ya de rebote, que sabe que los grandes ya barcos y los transatlánticos y demás, pues mire, vienen por aquí también a conectar el gas, no cabe duda que nos iremos especializando también en industrias de tipo mecánico, este ámbito para reparaciones en esta zona, que es la última zona europea. Es decir, un poquito más allá, si se levanta cabreado el sargento por la mañana, se nombra presidente y se queda con todo. Nosotros damos seguridad, somos Europa. Y entonces ese puerto y ese polígono y estas inversiones creo que son importantes. Alcalde, de energía le veo bien, renovable ya dirán los ciudadanos el 24 de mayo. Plano social. ¿Mantiene usted una inversión en esta materia llamativa? Y además tuvieron que solventar en su momento las limitaciones de las políticas restrictivas y los proyectos para las administraciones locales que estableció el Partido Popular, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo tenemos claro, es decir, cuando el gobierno aprobó esta ley, que ni es sostenible ni es racional, bueno, lo que llevamos, y con el apoyo de todas las fuerzas políticas que componen el Ayuntamiento de Granadilla, bueno, pues, y con el informe en contra del secretario de Interventor, no puede ser de otra manera, acordamos de seguir, bueno, pues, luchando, en definitiva, por nuestra gente. Si nosotros no luchamos por nuestra gente, si no atendemos a nuestros mayores, si no atendemos a los chicos con las becas, si no atendemos a las mujeres con la problemática tan amplia de la igualdad, el tema de género, si no atendemos a las personas con discapacidades, si no atendemos al Alzheimer, si no atendemos al Parkinson, nosotros, es decir, creo que los ayuntamientos debemos cerrar las puertas. Entonces, lo que hicimos fue decir, como nosotros tenemos sostenibilidad, vamos a seguirlas practicando. Un año y medio más tarde, el gobierno nos dio la razón. Y ahí estamos, pero eso es posible porque, claro, esta gente que anduvo por aquí, de cuyo nombre no quiero acordarme, hace unos cuantos años, nos dejaron desde el 2010 un déficit de tal forma que no hubiéramos podido aplicar nada y hubiéramos tenido que cerrar el kiosco a todo lo que son las políticas sociales. Hoy eso está superado, Granadilla está estable económicamente, yo creo que tenemos muchas posibilidades, están viniendo ya estas inversiones, todo eso nos permite avanzar el futuro hacia la parte social y el empleo, que es lo que interesa. Bien, el empleo, construcción, ¿qué están haciendo para paliar la caída del empleo, de la burbuja inmobiliaria que en Tenerife también se sintió de manera brutal? Sí, bueno, nosotros tenemos el hándicap, que somos lógicamente servidores, los que servimos un poco al resto más de la planta hotelera y al resto más del sur. Quitando el turismo, que lo sigue manteniendo y que está siendo en este momento la principal economía, tenemos el déficit de que efectivamente la construcción ha caído. Y Granadilla es el único sitio en el cual ahora, antes de fin de año, se van a invertir 271 millones de euros en la construcción de la regasificadora. En la parte última del puerto, que es la que va a dar más trabajo, que son los grandes prismas, que son una bestialidad. Bueno, pues toda esa actividad. Y junto a eso ya empiezan a interesarse muchas empresas, al igual que en su momento montamos una empresa de distribución, en este caso del mundo de la agricultura, que todo el mundo conoce. Bueno, pues esas industrias logísticas ya están interesadas. ¿Por qué? Porque el puerto ya es realidad, nadie lo puede parar. El gas va a ayudar a que las empresas tengan un ahorro energético. Este tipo de cosas, si la hemos venido trabajando hace 15 años, a pesar de que a veces no hemos sido adecuadamente comprendidos, Granadilla es el único sitio en el cual hay posibilidades. Fíjese usted, es el único municipio que, en vez de decrecer la población, estábamos en 47 y pico en esta legislatura, ahora hemos llegado, estaban los datos de esta mañana, hemos superado los 50.000 habitantes. Es decir, hay esperanza. De los 6.300 personas, cuando llegamos por allí, nos quedamos asustados. ¿Cuántos viven en el casco aproximadamente? En el casco pueden vivir en estos momentos en torno a los 3.800 personas aproximadamente. Es el sitio más, casi la mitad de la población vive en el ámbito, en el entorno de San Isidro. San Isidro se ha convertido en el gran un poco emporio. Y entonces todo esto hace que por lo menos esas expectativas, y luego hemos gastado mucho dinero en formación, es decir, en este momento andamos por los 5.300 y pico parados. Es mucho parado, pero mire, hemos disminuido, hemos hecho lo posible para disminuir, hemos contratado, ya digamos directamente, a través de los planes de empleo social, como usted sabe, es decir, que es lo único que hemos podido meter al gobierno de Rajoy sin que nos lleve el abogado del Estado a los tribunales.
bueno, pues hemos podido dar trabajo, aunque sea momentáneo, por 6 meses, a un par de miles de personas. Y ahí vamos a seguir en esa lucha. Estamos acabando. Sáqueme el Regio Sureño. El médano lo consigue usted como el Euro Disney de estos tiempos, ¿no? Desde la llegada de la crisis, ¿no? Bueno, yo creo que... Se fue hasta el viento. Hay quien claro, dice que usted dice, se fue hasta el viento del médano. No, bueno, lo que, que algunos malintencionados llaman viento porque es una ligera brisa que nos acaricia. Esto es lo que yo he dicho siempre, ¿no? Lo que hemos hecho es sacar el partido al viento, ser una referencia mundial en todo lo que tenga que ver con los deportes acuáticos, kitesurf, especialmente kitesurf, windsurf, etcétera, todos sus derivados. Y bueno, junto a eso y a esos tenemos la Montaña Roja, tenemos las ciudades magallánicas. Magallanes Cuéntame, pues es un patrimonio inmaterial de la humanidad. Mire, un pueblo que no tiene historia es un pueblo que no tiene alma. Entonces nosotros, cuando se diga, no, y Magallanes anduvo por Canarias y salió de la península y dio la circunvalación al mundo y volvió a llegar. No, no, perdone. Es que paró en Monte Rosso, la Montaña Roja en ella, para bregar sus barcos. De aquí se llevó a algunos nativos de la época y llegó el nativo Pedro, que llegó con el Cano, único barco que llegó, la nao Victoria, que por eso está en nuestro escudo, por eso somos ciudad histórica. Y lo que hemos hecho es adherirnos a Cebú, donde murió Magallanes a manos del indio Lapu Lapu, Cebu City, en Filipinas, junto con la gente de Tierra del Fuego, es decir, hemos dado la vuelta y hemos constituido una confederación que queremos que la UNESCO le declare Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y a partir de ahora en los libros de texto aparecerá y estuvo en Granadilla, en la Montaña Roja. Este tipo de cosas, lo que dan es luego la importancia que puede tener para que podamos enseñar no solo a los turistas, sino que para nosotros también sepamos lo que hay, y Granadilla quiere aportar eso. Las mejores playas naturales de la isla, Costa no nos ha dado un duro nunca, nunca, ni mi gobierno, ni otros gobiernos, nunca. Pero bueno, eso todo el mundo venimos al médano, porque claro, vino la crisis y ahora efectivamente es el único lugar que queda en la isla donde se habla todavía español, el paisano juega al envite o al dominó, tenemos todavía sombrero negro los mayores, y algunos están poniendo de moda, también se lo está poniendo, y amigo mío, somos pueblo. Y ese ambientillo marinero, se habla español, tenemos actos, tenemos cultura, tenemos tales gratis, pues mire, por 3.000 euros nos podemos pasar 15 días, porque ya no se puede viajar mucho a Nueva York, ¿verdad? Ni a Bruselas, ni a ningún lado. Y el médano, por tanto, se ha convertido cada día más, ya lo era para nosotros, y muchos del norte y muchos capitalinos, pero ahora también es para todos los demás. El médano es un poco algo más de lo nuestro. Bueno, ya que está poniendo 5 estrellas, mire para arriba, la Starlight, municipio de la red Starlight, ¿no? Bueno, somos innovadores, es decir, si la cuestión no es un problema de edad, es de imaginación. Tengo la suerte de tener un equipo joven, más tan a la última, bueno, y entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues aquí estuvo un señor que se llama Smith en el siglo XIX y estuvo en la montaña de Guajara por aquello que luego ya más tarde fue la práctica habitual. En esos lugares el cielo está más limpio, más nítido, y montó el primer observatorio. No el astrofísico, no, allí, en la montaña de Guajara, nuestro límite con el Teide. Bueno, pues entonces somos el municipio español que tiene la acreditación Starlight, que lo que hacemos es, con la red de senderos, que son más de 30 y pico kilómetros, eso es la parte alta, no el sendero de banderas azules de la costa. Es que tenemos entonces, somos para patear, para comer, para divertirse, para ir a la playa, y si quiere, y luego si quiere las casas rurales, y pasa y habla con la gente y conoce cómo somos los canarios. Pero ella quiere un poco ser la parte que complementa al turismo de sol y playa y más de masas que hay al sur. Y en esa línea ahora estamos apostando, como habrá visto en mi intervención, porque ese polígono ahora está empezando ya a dar esos frutos y todo se andará, amigo Castañeda, todo se andará. ¿Cómo está de perras el ayuntamiento? Bueno, de momento, si tiene alguna factura pendiente, se la podemos pagar. Somos de los pocos. Conmigo no, yo no. Somos de los pocos. Vivo de lo privado. No, somos que pagamos. Es decir, cumplimos con nuestros acreedores. Incluso superamos, son 30 días, nosotros a veces estamos pagando en 10 días, 15, pero no es un tema de chulería, se lo podemos hacer. Quiere decir que tenemos claro cuáles son las cosas, no somos unos suicidas, el alcalde no quiere edificios para mayor gloria y ventura, nos dedicamos a mantener los servicios, a tener las cosas decentitas, a hacer cositas, a limpiar las barranqueras, a quitar los restos del cemento, ¿entiendes? Y en definitiva, pues a estar como un municipio, sobre todo, pendiente para el futuro. Bueno, firmaba esta mañana el remanente del año 2014, en definitiva, de eso podemos coger algo en torno a los 7 millones. Por tanto, estamos en estabilidad, están garantizadas las políticas sociales de futuro, excepto que hay otros gobiernos que quieren aplicar la ley de Rajoy. Por tanto, nos jugamos mucho dentro de unos meses
Y bueno, desde ese punto de vista, pues sobre todo estamos orgullosos porque si no hubiéramos hecho esa política, y tengo que agradecérselo al conjunto del gobierno, apretado los machos, es decir, no nos hubiera permitido hacer esas políticas sociales que invertimos casi más del doble de lo que recomiendan las organizaciones en la inversión con la gente. Por lo tanto, en ese sentido, bueno, pues en un año quitamos el déficit que nos dejaron, a pesar de aquello del plan Zapatero, que le dieron 12 millones, en la vida he visto yo 12 millones de inversiones, gratis además, pues encima nos dejaron endeudados. Entonces, bueno, pues esto ya es agua pasada, ahora Granadilla está ahí, en la posición, y bueno, y encima, pues si la nombran para ir a Europa a goler, porque claro, ya aprovecho también para goler, pues también va a ver qué va a pasar, a ver si este puerto puede ser efectivamente algo interesante de cara al futuro. Y la última, que es de carácter personal, pero inquietud que tengo. En el norte nos estamos quejando del invierno frío. ¿Cuántos grados ha alcanzado o ha bajado el termómetro en Granadilla? Ha llegado hasta los 8. Sí, la Granadilla Casco, la zona sí, alta, Casco, la zona medianía, alta, sí, la zona más alta. No, y este año se ha notado mucho frío, incluso en la zona de medianía y en la costa, en la tarde. ¿Y la zona alta cuánto? 8 grados y 7 grados, es decir, es una zona cuando hay viento y sobre todo cuando hay un poco de nieve. Arriba. Y viene la brisa de Guajara, bueno, pues en la zona nuestra es fría. Pero bueno, ya estamos habituados y bueno, y sobre todo con el calor humano que le ponemos, las ganas, la ilusión. Bueno, pues es un pueblo que está ahí, que quiere y que es acogedor. En el que está usted invitado, lo voy a hacer un recorrido por todas estas cosas, porque no basta que lo diga yo. Los espectadores y sobre todo los granadilleros saben de qué estamos hablando, pero quedan muchas cosas por hacer, pero ahí estamos. Jaime González, alcalde de Granadilla, muchas gracias. Nada, un placer haber departido este ratito. Esto del tiempo es oro, decir estas cosas. 40 y pico minutos hemos estado hablando, ¿eh? Bueno, pero ahora sí. Habrá más oportunidades, muchas gracias. Bueno, aburriremos a la gente. No, hombre, espero que no se hayan aburrido. A tumba abierta, hasta una próxima edición aquí en Canal 4 Tenerife, la televisión de todo Tenerife. Saludos.